Buenos días, le damos la bienvenida a este vídeo de formación sobre los test de detección para la COVID-19. Antes de empezar, vamos a hacer un repaso del contenido de este vídeo. En primer lugar, haremos una breve introducción para presentar los diferentes tipos de test que ofrecemos y el momento idóneo para el uso de cada uno en función de la evolución de la enfermedad. Después, hablaremos detenidamente de cada una de las pruebas, el test molecular, los diversos test de antígenos que ofrecemos, de Agents, Utbayo y Lepu, y el test de anticuerpos. Por último, hablaremos del nebulizador y la formulación desinfectante. Como hemos mencionado en el índice, disponemos de tres tipos de test, el test de anticuerpos, el test de antígenos y la RT-LAMP, equivalente a una PCR. Para poder obtener resultados lo más fiables posible, es importante hacer cada prueba en el momento adecuado, ya que cada test detecta elementos diferentes que aparecen en distintos puntos de la evolución de la COVID-19. Esta gráfica muestra el grado de transmisión del virus en función de la sintomatología del paciente, así como los tipos de anticuerpo que aparecen a lo largo de la enfermedad. El punto IS marca el final del periodo de incubación, que suele ser de entre 2 y 14 días. Durante este periodo, el virus entra en las células y empieza a multiplicarse. Como se puede comprobar, el SARS-CoV-2 es más transmisible cuanto mayor es la gravedad de los síntomas del paciente. Esta tabla elaborada por el Instituto de Salud Carlos III muestra en qué fase de la enfermedad es más preciso cada test. La primera columna representa a la prueba PCR, la segunda al test de antígenos y la tercera y la cuarta al test de anticuerpos. Teniendo en cuenta la posible intervariabilidad entre pacientes, en general, los momentos idóneos para realizar cada prueba son los marcados en rosa. Los marcados en amarillo indican la falta de un protocolo establecido para determinar la verdadera fiabilidad del test. Las casillas marcadas en blanco indican que seguramente la prueba no arrojará resultados válidos en esa fase de la enfermedad. Esta gráfica ilustra en qué fases de la enfermedad debe utilizarse cada prueba basándose en una línea temporal. Durante el periodo de incubación y hasta 3 semanas después, la RT-LAMP es la prueba más indicada. Esta va perdiendo efectividad a medida que avanza y se supera la enfermedad. Esto se debe a que el cuerpo va eliminando el virus a medida que avanza la COVID. Más allá de estos periodos, su presencia en las muestras dependerá de la carga viral de cada paciente. El periodo de incubación comprende el tiempo desde la infección hasta el inicio de la COVID, que puede presentarse sin síntomas. Entre 2 a 14 días, 6 días de media. Unos días antes del final del periodo de incubación, momento en el cual algunos pacientes empiezan a mostrar síntomas, y la semana después de este periodo, es decir, la primera semana de la enfermedad, el test de antígenos tiene también una alta efectividad. Cabe recalcar que, a diferencia del resto de pruebas, no hay un protocolo establecido que indique cuál es el mejor periodo para realizar ese test. Por último, los test de anticuerpos, que detectan tanto la IgM como la IgG, funcionan de manera óptima entre la segunda y cuarta semana de la enfermedad aproximadamente. Más allá de la cuarta semana, algunos pacientes pueden perder la inmunidad, mientras que otros la mantienen durante meses. El procedimiento de una prueba PCR, RT-PCR, es el siguiente. Se recoge una muestra nasofaringea para enviar a un laboratorio, donde se colocan tubos de reacción para deshacer la capa de lípidos del virus y extraer el ARN. El ARN se cambia a ADN complementario, cADN, mediante el procedimiento de retrotranscriptasa, RT, y se realizan copias de este cADN introduciendo nucleótidos con fluoróforos, un componente fluorescente, para poder detectarlo con mayor facilidad. Este proceso se realiza en diversos ciclos con cambios de temperatura. Un gran porcentaje de los fallos de las PCRs se deben a una incorrecta recolección de muestra nasofaringea y una degradación del ARN extraído. Por lo tanto, la prueba PCR requiere personal capacitado e incubadoras capaces de realizar ciclos. El test que ofrece S-Medical es una RT-LAMP, una técnica equivalente a la PCR, pero especialmente diseñada para la detección de los virus. Esta técnica es la que se empleó durante la pandemia de ébola. A diferencia de las PCRs, una RT-LAMP no requiere ciclos, ya que es un proceso estable que se realiza a una temperatura constante. La muestra se introduce en la incubadora, se extrae y vuelve a introducirse más adelante para completar el proceso. Por lo tanto, la RT-LAMP no requiere maquinaria especializada ni personal altamente cualificado.
La RT-LAMP soluciona los problemas más comunes de la PCR mencionados anteriormente, combinando los pasos de extracción y conversión del ARN a cADN, que en lugar de hacer copias sueltas, crea copias en amplicones, es decir, múltiples copias unidas en zigzag. Este procedimiento permite detectar el cADN con un colorímetro que no requiere un equipamiento especializado, al contrario que para la detección de fluorescencia de la PCR. En resumen, una RT-LAMP resulta más práctica que una PCR convencional por diversas razones. En primer lugar, la entrega de resultados de una prueba PCR es larga. La realización de la prueba requiere programar una cita con un médico, donde se recoge una muestra que más tarde es enviada a un laboratorio. Una vez realizada la prueba, el médico se pone en contacto con el paciente para programar una nueva cita, donde se entregan los resultados. En total, este proceso dura unos 2 o 3 días. Sin embargo, una RT-LAMP no requiere de un laboratorio especializado, por lo que pueden obtenerse resultados en 40 minutos y entregarlos de manera inmediata. Segundo, la recogida de la muestra para realizar una PCR es dolorosa, mientras que una RT-LAMP recoge muestras en saliva sin dolor. En tercer lugar, el costo de una PCR es de entre 130 y 300 euros por prueba. Sin embargo, el costo de una RT-LAMP se sitúa entre los 35 y los 50 euros. Por último, una PCR requiere enviar muestras a un laboratorio para realizar la prueba, mientras que una prueba RT-LAMP puede realizarse in situ. Para realizar las RT-LAMP EasyCoV no es necesario utilizar una incubadora como esta, la EasyVit, aunque es recomendable hacerlo por la comodidad que ofrece. Gracias a EasyCoV, el procedimiento para realizar la RT-LAMP es muy sencillo. Se obtiene una muestra de saliva, se introduce en el tubo de pretratamiento y se incuba durante 10 minutos a 80 grados. Después, se introduce en el tubo de análisis y se incuba durante 30 minutos a 65 grados. Una vez finalizada la incubación, se añade un colorímetro y se lee el resultado. Será negativo si la muestra es naranja y positivo si se vuelve amarilla. El tiempo total de la prueba es de unos 40 minutos y tiene una sensibilidad del 89,74%, una especificidad del 99,45% y una exactitud del 97,73%. Comentaremos estos conceptos más adelante. EasyCoV se complementa con una aplicación que permite leer los resultados. Cuando existen dudas sobre el color que ha adquirido la muestra, se realiza una foto al resultado y la aplicación equilibra los colores de la imagen para facilitar su interpretación. Este test ha sido validado por la entidad francesa de salud, la Haute Autorité de Santé. EasyCoV realizó un ensayo clínico con 220 individuos, trabajadores sanitarios asintomáticos, pacientes infectados del Hospital de Montpellier y contactos de estos pacientes. Actualmente se están analizando a 500 individuos más, por lo que los datos serán actualizados. Como hemos mencionado anteriormente, es importante diferenciar los conceptos de especificidad, sensibilidad y tasa de exactitud. La especificidad indica la capacidad del test de identificar a los no infectados, es decir, la cantidad de verdaderos positivos que detecta. Dicho de otro modo, si la especificidad es alta, el test es altamente capaz de detectar los virus de una muestra y por lo tanto es muy improbable que un resultado positivo sea falso. La sensibilidad mide la capacidad del test de identificar a los infectados. Por lo tanto, si un test tiene una alta sensibilidad, implica que es muy poco probable que un resultado negativo sea falso. La tasa de exactitud es la probabilidad total de que un paciente esté clasificado correctamente. Los test de antígenos detectan la presencia de las proteínas de la superficie del virus. Estos test funcionan con anticuerpos específicos para cada virus, por lo que únicamente detectan el SARS-CoV-2. Un test de antígenos resulta más práctico que una PCR convencional por diferentes razones. En primer lugar, como ya hemos mencionado anteriormente, el coste medio de una prueba PCR varía entre los 130 y los 300 euros, mientras que el coste medio de un test de antígenos es de entre 15 y 50 euros. Segundo, el resultado de una PCR convencional se obtiene entre 1 y 6 horas después de la recogida de la muestra, lo que se traduce en una entrega de resultados de 2 a 3 días. Sin embargo, un test de antígenos arroja resultados entre 10 y 15 minutos después de la recogida de la muestra. En tercer lugar,
Al tratarse de un test rápido, permite comprobar el estado infeccioso de un mayor número de pacientes. Por último, mientras que una PCR requiere de un laboratorio y personal formado, un test de antígenos puede realizarse in situ, sin necesidad de material especializado, laboratorio o personal formado. Desde S-Medical distribuimos test de antígenos de diversos laboratorios. Hablaremos ahora brevemente del test de Agents. El test de antígenos de Agents se testó clínicamente con una muestra de 620 pacientes. Los resultados demostraron que su sensibilidad es del 90%, su especificidad del 99,8% y su tasa de exactitud del 97,9%. El proceso para recolectar la muestra varía en función de la procedencia de la muestra y es el siguiente. En primer lugar, se inclina la cabeza del paciente hacia atrás 70 grados. Segundo, si la muestra es nasofaringia, se inserta el hisopo con cuidado en la fosa nasal hasta la nasofaringe posterior. Si la muestra es orofaringia, se inserta el hisopo en la cavidad bucal sin tocar las encías, los dientes o la lengua. En tercer lugar, se gira el hisopo y se frota suavemente para que se absorba la muestra. Por último, se retira el hisopo. Para realizar el test de antígenos se siguen los siguientes pasos. Primero, se añade el buffer en el tubo de extracción. En segundo lugar, se inserta el hisopo con la muestra en el tubo. Tercero, se remueve y se aprieta el hisopo contra la pared del tubo. En cuarto lugar, se tapa el tubo y se desecha el hisopo. Por último, se retira el kit de prueba de la bolsa de aluminio sellada y se añaden 2 gotas de la muestra del tubo en el cassette. Pasados 15 minutos, se mostrarán los resultados. Si aparecen las líneas C y T, el resultado es positivo. Si aparece únicamente la línea C, el resultado es negativo. Si solo aparece la línea T, el test es inválido. Hablaremos ahora del test de Ut-Bio. El test de antígenos de Ut-Bio se testó clínicamente con una muestra de 273 pacientes. Los resultados demostraron que su sensibilidad es del 95,89%, su especificidad del 99,99% y la tasa de exactitud del 98,9%. Este test ha sido certificado para muestras de saliva. Para realizar el test de antígenos se siguen los siguientes pasos. Primero, se añade 10 gotas de buffer en el tubo de extracción. En segundo lugar, se inserta el hisopo con la muestra en el tubo. Tercero, se remueve y se aprieta el hisopo contra la pared del tubo. En cuarto lugar, se tapa el tubo y se desecha el hisopo. Por último, se retira el kit de prueba de la bolsa de aluminio sellada y se añaden 3 gotas de la muestra del tubo en el cassette. Pasados 15 minutos, se mostrarán los resultados. Si aparecen las líneas C y T, el resultado es positivo. Si aparece únicamente la línea C, el resultado es negativo. Si no aparece ninguna línea o solo aparece la línea T, el test es inválido. Dentro de los test de Agents y Ut-Bio encontramos tiras de nitrocelulosa con anticuerpos de ratón de control y anticuerpos contra el SARS-CoV-2, junto con partículas de oro coloidal. En las líneas T y C encontraremos anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y anticuerpos contra los anticuerpos de ratón, respectivamente. El test de Lepomedical también hace uso de la técnica de inmunocromatografía como en los de Agents y Ut-Bio. Al añadir la muestra del paciente al pocillo, ésta se expandirá por la tira por acción capilar. El virus de la muestra se enganchará a los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 con el oro coloidal y los anticuerpos de la línea T, formando un sándwich que atrapará el virus en el centro. Al hacerlo, la partícula de oro dibujará una línea en la tira. Los anticuerpos de ratón siempre deben aparecer atrapados en la línea C, confirmando así que el test funciona correctamente. Hablaremos ahora del test de Lepomedical, el último de los test de antígenos que ofrecemos. El test de antígenos de Lepomedical se testó clínicamente con una muestra de 210 pacientes. Los resultados demostraron que su sensibilidad es del 92%, su especificidad del 99,26% y su tasa de exactitud del 96,67%. Para realizar el test de antígenos de Lepomedical, los pasos son los siguientes. Primero,
Se recoge la muestra nasal con el hisopo. Es necesario destacar que es una muestra nasal y no nasofaringea. Después, se extrae el test del envoltorio, se abre y se despega el adhesivo. En tercer lugar, se inserta el hisopo del pocillo B al pocillo A. Cuarto, se añaden 6 gotas de buffer al pocillo A y se gira el eje. Por último, se dobla el lado izquierdo y se espera 15 minutos hasta que aparezca el resultado. Si aparecen las líneas C y T en color púrpura, el resultado es positivo. Si solo aparece la línea C en color púrpura, el resultado es negativo. Si no aparece ninguna línea, si solo aparece la línea T o si la línea C aparece en otro color, el test es inválido. Los test de anticuerpos usan la técnica de inmunocromatografía igual que los test de antígenos, aunque funcionan de manera diferente. Los test de anticuerpos utilizan muestras de sangre en lugar de mucosas y detectan la presencia de anticuerpos contra el virus en el paciente en lugar del propio virus. Por lo tanto, detectan la inmunidad del paciente contra el virus. Como los test de anticuerpos detectan todo tipo de anticuerpos y no solo los específicos contra el SARS-CoV-2, el diseño del test es más sencillo. Existen varias diferencias entre las pruebas PCR y los test serológicos. Como hemos mencionado anteriormente, el coste medio de una prueba PCR varía entre los 130 y los 300 euros, mientras que el coste medio de un test de anticuerpos es de entre 12 y 30 euros. Segundo, el resultado de una PCR convencional se entrega al paciente en un periodo de tiempo de entre 2 y 3 días. Sin embargo, un test de antígenos arroja resultados entre 5 y 10 minutos después de la recogida de la muestra. En tercer lugar, una PCR no proporciona información sobre la respuesta inmunológica del paciente, por lo que no es posible deducir si está combatiendo el virus, si es infeccioso o si es inmune, mientras que el test serológico muestra los tipos de anticuerpos presentes en el cuerpo, lo cual permite averiguar la fase de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. Por último, mientras que una PCR requiere de un laboratorio y personal formado, un test de anticuerpos puede realizarse in situ, sin necesidad de material especializado, laboratorio o personal formado. Tiene a su disposición un vídeo de instrucciones sobre cómo realizar el test. El test de anticuerpos se testó clínicamente en 2 ensayos internacionales con muestras de 180 pacientes. Los resultados demostraron que su sensibilidad es del 97,30%, su especificidad del 98,18% y su tasa de exactitud del 97,83%. Cabe destacar que este test ha sido validado por 8 hospitales, como el Hospital Clínic de Barcelona, y por laboratorios como el Severo Ochoa. El test serológico contiene sobre una tira reactiva de nitrocelulosa antígenos del SARS-CoV-2, con partículas de oro y anticuerpos IgG de conejo con partículas de oro. Además, la línea G contiene también anticuerpos que se adhieren a la IgG humana, así como anticuerpos que se acoplan a IgM humanas en la línea M, y anticuerpos que se adhieren a IgG de conejo en la línea C, de control. Al añadir primero la sangre del paciente en el pocillo A y el buffer después en el pocillo B, la mezcla se extiende por la tira por acción capilar. Los anticuerpos de la muestra se acoplan a los antígenos del virus de la tira reactiva, que arrastran las partículas de oro que dibujarán las líneas C, M y G. De nuevo, le recordamos que tiene a su disposición un vídeo con instrucciones para realizar el test. Los IgM son los anticuerpos de reconocimiento creados al inicio de la infección, cuando el organismo no reconoce el virus que lo ataca. Los brazos de los anticuerpos IgM son diferentes entre sí y contienen códigos distintos. Estos códigos se prueban contra el virus hasta dar con el que encaja con él. Por lo tanto, al comenzar una infección, el cuerpo produce IgM en masa para reconocer el virus. Esto implica que, si en el test aparece la línea M, el paciente se encuentra en la fase inicial de la infección, es decir, que la ha contraído recientemente. Una vez reconocido el virus por el anticuerpo IgM, el cuerpo produce anticuerpos IgG con la secuencia específica para combatir el virus. En este periodo, la cantidad de IgM disminuye a medida que aumenta la de IgG. Por lo tanto, el test mostrará las líneas G y M, además de la de control. Esto implica que el paciente está respondiendo a la infección y está en vías de resolución.
Si el test solo muestra la línea G, además de la de control, puede indicar que el paciente está en la fase final de la infección y ya no tiene anticuerpos IgM, o que el paciente posee anticuerpos de memoria. Por eso es importante que un médico valore el resultado. Si únicamente aparece la línea C, el paciente no tiene anticuerpos y por lo tanto no está infectado, se encuentra en el periodo de incubación o la primera fase de la COVID-19. Si en la prueba no aparece ninguna línea o aparecen las líneas G y M, pero no la línea C, el resultado del test no es válido. Desde S-Medical ofrecemos un nebulizador para solución desinfectante de amplio espectro BioSmed, que elimina el 99,99% del SARS-CoV-2 en 30 segundos, así como bacterias y hongos, no irrita y es 100% natural. Este es el reporte de resultados de los análisis realizados por los laboratorios EVISOS, que demuestran que la solución BioSmed elimina el 99,99% de la biocarga viral. Para resolver sus dudas sobre los test, puede dirigirse a gerencia a través del correo jvives@smedical.es o al departamento técnico a través del correo rtecnico@smedical.es. Muchas gracias.